Conocido mediáticamente como el Tila o el psicópata de la dehesa, Roberto Martínez Vázquez protagonizó uno de los casos más emblemáticos y recordados de la crónica policial chilena. Su trascendencia va más allá de los horrendos crímenes que se le imputaron, pues supuso una serie de cuestionamientos con respecto al funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, el sistema correccional de rehabilitación, los procesos de reinserción y la desidia social. Parte de esta investigación se basa en documentos de archivo de la policía, noticieros de la época, el programa televisivo Informe Especial, el libro Psicópatas Seriales del psiquiatra Rodrigo Dresner Cid y el libro El Tila, un psicópata al acecho, escrito por las periodistas Constanza Cristino, Daniela Rosales, Fernanda Varela y Noelia Zunino, posiblemente el más completo respecto al tema. Todos estos trabajos tienen un punto en común: intentar explicar el comportamiento de un joven atormentado y resentido que disfrutaba torturando física y psicológicamente a sus víctimas. A principios de la década de los años 90, Chile parecía estar destinado a la bonanza. El 11 de marzo de 1990, y tras 17 años de dictadura militar, el país volvía a aprobar un sistema democrático de gobierno, escogiendo como presidente al abogado y político demócrata cristiano Patricio Aylwin, lo que no solo representó un alivio para gran parte de los chilenos, sino también fue celebrado a nivel internacional. Ese mismo año, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, visitó Chile dejando un mensaje esperanzador, elogiando su crecimiento económico y señalándolo por sobre otros países de la región como un modelo a seguir. A mediados de los 90, Chile sería bautizado como el Jaguar de América Latina, una expresión que hacía clara referencia a los llamados tigres asiáticos, superpotencias lideradas por Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Y aunque efectivamente el país experimentaría un notable crecimiento económico en los años posteriores, también se incrementaron otros problemas, como las divisiones políticas, la brecha salarial, la desigualdad social y el tráfico de drogas. Santiago, la capital de Chile, mostraba ambas caras de la moneda. Por un lado, comunas como Pedro Aguirre Cerda, La Pintana, Puente Alto o Lo Espejo ostentaban altos índices de pobreza, desempleo, drogadicción, delincuencia y conflictos entre bandas de narcotraficantes. Al mismo tiempo, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea y Vitacura parecían representar el anhelado triunfo del modelo económico. Habitado casi en su totalidad por familias de altos ingresos, mostraban un considerable nivel de seguridad y calidad de vida. Sin embargo, el martes 7 de agosto del año 2001, la denuncia de un violento asalto en una vivienda ubicada en uno de los sectores más pudientes de la capital llamó poderosamente la atención de la policía. Se trataba de un matrimonio que habitaba en el segundo piso de un edificio de la calle Bartolomé de las Casas, en la comuna de Vitacura. La noche anterior, y mientras dormían, fueron sorprendidos por un sujeto que ingresó en su dormitorio y los amenazó de muerte con un cuchillo. Tras atarlos con un cable eléctrico y cubrirles la cabeza con una sábana, cogió a la mujer, la llevó a otra habitación en donde había una caja fuerte y le exigió que le entregara las llaves para abrirla. Esta aseguró que no sabía dónde estaban, pues el departamento en realidad pertenecía a un familiar, lo que enfureció al atacante, quien la arrastró hasta el baño y abusó sexualmente de ella. Minutos después la dejó tendida en la cama matrimonial junto a su marido. Se quejó amargamente de la desigualdad social del país, mientras golpeaba al hombre para amedrentarlo.
Incluso se burló, asegurando que todo aquello que estaban viviendo parecía una escena de la película La Naranja Mecánica. A continuación volvería a violar a la mujer, esta vez frente a su esposo, quien intentaba en vano librarse de sus ataduras. Poco después, las víctimas aún maniatadas y con sus rostros cubiertos con sábanas, oyeron susurros. Por lo visto, el atacante estaba acompañado y hablaba con alguien. Luego, se escuchó el ruido de un taladro en otra de las habitaciones. Casi una hora más tarde, el mismo sujeto regresó al dormitorio, asegurando que finalmente había abierto la caja fuerte, en donde encontró joyas, dinero en efectivo y 2 pistolas. La pareja pensó que tras conseguir el botín, el asaltante se daría a la fuga, pero aquello no ocurrió. Se fumó un cigarrillo de pasta base, se acostó junto al aterrado matrimonio en la misma cama y se puso a dormir. Cerca de las 6:45 de la mañana sonó un despertador. El hombre se levantó tranquilamente, se lavó los dientes, se afeitó, se dio una ducha y se perfumó con una loción que encontró en el baño. Les preguntó a qué hora abría la línea del metro y cuánto le costaría tomar un taxi hasta la estación Escuela Militar, que era la más cercana. Se sirvió un café, comió una manzana, cogió ropa del dueño de casa y se vistió de traje y corbata para marcharse del departamento cerca de las 7:30 de la mañana, saliendo por la puerta principal. Se pudo probar que el sujeto ingresó por una de las ventanas del segundo piso, después de trepar hábilmente por un balcón y arrancar a tirones la protección metálica. Se trataba de un crimen bastante extraño. El atacante no solo tenía intenciones de robar, sino que disfrutó el hecho de humillar, intimidar y torturar a la pareja durante horas. Incluso, en un acto innecesario y temerario, durmió junto a sus víctimas corriendo el riesgo de ser descubierto. El sospechoso sería descrito como un hombre joven de entre 25 y 30 años, de baja estatura, labios gruesos y cabello corto. Aunque la pareja lo escuchó hablar en voz baja con otra persona cerca del pasillo, no había evidencia física que confirmara la presencia de un cómplice. Con el pasar de las semanas, la investigación llegó a un punto muerto y el matrimonio que fue víctima del brutal asalto perdió las esperanzas de que atraparan al responsable. Los mismos agentes involucrados dudaban del testimonio entregado por ambos y surgieron hipótesis que los vinculaban a un grupo paramilitar que podría estar involucrado en una especie de venganza. Finalmente decidieron marcharse de Santiago para evitar el acoso periodístico. La mañana del 16 de mayo del año 2002, 9 meses después del ataque en Vitacura, otro incidente fue denunciado a la policía, esta vez en el barrio Lastarria, en la comuna de Santiago. Según un par de vecinos, escucharon los gritos de una pareja que pedía ayuda desde el interior del departamento número 21, en el segundo piso de un edificio ubicado en el 335 de la calle El Rosal. Los mismos inquilinos abrieron la puerta y encontraron a una mujer y un hombre atados con cables y sábanas. Ambos aseguraron haber sido sorprendidos por un sujeto que ingresó a su vivienda. Según sus declaraciones, poco antes de las 7 de la mañana, la mujer se levantó al baño y escuchó un ruido en la sala de estar. Cuando se acercó para ver de qué se trataba, un sujeto joven y de corta estatura se abalanzó sobre ella con una navaja y la llevó a rastras hasta la habitación matrimonial. Tras inmovilizar a la pareja y cubrirles la cabeza con una sábana, el intruso sacó comida del refrigerador y bebió un sorbo de leche.
Luego pidió a las víctimas un par de cigarrillos y se puso a fumar frente a ellos, mientras tocaba lascivamente a la mujer y le pinchaba los brazos con un cuchillo, advirtiéndole que no se resistiera a lo que le iba a ocurrir o todo sería peor. Posteriormente procedió a violarla frente a su novio, y aunque ésta intentó defenderse, sus esfuerzos fueron en vano. El atacante permaneció en el lugar durante casi 2 horas, recorriendo tranquilamente todas las habitaciones del departamento. Cogió un libro sobre filosofía y leyó en voz alta algunos párrafos, para posteriormente quejarse de la desigualdad social, la pobreza y los programas televisivos de la época que, según él, solo servían para embrutecer a la población. Finalmente cogió un bolso y guardó la ropa del hombre, además de ponerse una de sus camisas. También robó 2 celulares, joyas, una cámara fotográfica, dinero y un par de libros sobre ética y filosofía antes de darse a la fuga. Si bien la policía realizó una investigación, en ningún momento se relacionó este incidente con el ocurrido en Vitacura 9 meses antes. De todas formas, algunos medios de comunicación informaron del ataque, alertando a la población de la presencia de un violador con rasgos psicopáticos en la zona. Si bien el caso despertó cierta inquietud entre la ciudadanía, lo que ocurriría 3 semanas más tarde llamó la atención a nivel nacional y movilizó a toda la policía de Santiago. Cerca de las 8 de la mañana del día jueves 6 de junio, los residentes de un edificio ubicado en la calle El Huinganal, en el exclusivo barrio de La Dehesa, llamaron a la policía para denunciar un horrible hallazgo. Aquel día varios vecinos escucharon los gritos de una mujer histérica que pedía ayuda en uno de los pasillos. Se trataba de la empleada del departamento E21, la cual afirmaba que ella y la familia para la que trabajaba habían sido asaltados y varios estaban heridos. Dentro del departamento se encontraba la dueña de casa, una mujer de 42 años, atada y con un trozo de vidrio clavado en la espalda. Su hija, Carolina, de 19 años, estaba envuelta en una alfombra, había recibido varias puñaladas y comenzaba a desangrarse. En otro costado estaba su hermano, Diego, de solo 10 años, atado de pies y manos con cordones de zapatos, con ambos brazos quebrados y sin dar señales de vida. Uno de los primeros agentes en llegar a la escena fue el suboficial Juan Sangüesa, quien al ingresar al departamento E21 quedó impresionado, pues había varias manchas de sangre en el piso y las paredes del corredor. Tanto la dueña de casa como su hija pudieron ser rápidamente auxiliadas por los vecinos, aunque no podían ponerse de pie, pues por lo visto el asaltante también las había drogado con fármacos. Sin embargo, el menor de 10 años parecía haber muerto, pues tenía el tono de piel azulado, además de un apretado nudo en el cuello cortándole la respiración. El suboficial Juan Sangüesa consiguió cortar el nudo con un cuchillo y tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, pudo salvarle la vida. Tanto la dueña de casa como su hija afirmaron a la policía que fueron atacadas por un sujeto armado con una pistola, que además de atarlas, amordazarlas, golpearlas y drogarlas, había abusado sexualmente de ellas. Las víctimas fueron rápidamente derivadas hasta la clínica alemana y a pesar de las graves heridas, todas consiguieron sobrevivir. Fue entonces que pudieron contar detalladamente la versión de los hechos. La noche del 5 de junio, cerca de las 22 horas y mientras la familia aún estaba en pie, fueron encañonadas en su propia vivienda por un sujeto joven que cargaba una pistola. Por lo visto había trepado hasta el segundo piso por la parte lateral de la edificación e ingresó sigilosamente por uno de los balcones, tomándolas por sorpresa.
Tanto la dueña de casa como su hija y la empleada obedecieron al asaltante, pues este aseguró que estaba allí solo para robar y les prometió que si no se resistían, nadie saldría herido. Y aunque se tendieron en el piso y siguieron todas sus instrucciones, la situación no tardó en ponerse tensa. Las amordazó con pañuelos, les cubrió las cabezas con sábanas y las ató firmemente de manos y pies con cordones de zapatos. Lo más preocupante era que también realizó un par de nudos a la altura del cuello de las víctimas, las cuales poco a poco comenzaron a sofocarse. Las 3 mujeres trataron de mantenerse tranquilas, pero Diego, el menor de 10 años, estaba aterrado y comenzó a llorar. El sujeto perdió el control ante los llantos del niño y lo llevó a rastras hasta el baño, lo metió dentro de la tina y lo golpeó de manera brutal. Le quebró los brazos y le pisoteó el estómago hasta que el chico vomitó sangre. Además de insultarlo, le recriminó el hecho de vivir rodeado de lujos y aseguró que él mismo había tenido una infancia sumamente dura. Minutos más tarde, el asaltante regresó con el menor a la sala principal y lo dejó junto a las aterrorizadas mujeres. Desató a la dueña de casa y la llevó hasta otro cuarto en donde le exigió dinero. Esta se excusó asegurando que no manejaba efectivo en casa, por lo que recibió una paliza y posteriormente fue violada. Regresó a la habitación donde estaba el niño, la empleada y Carolina, de 19 años, a quien desató y llevó hasta la cocina, ordenándole que le preparara algo de comer. Esta, aprovechando un descuido del intruso, cogió un cuchillo de cocina y se lo clavó con fuerza en la espalda. La hoja de acero dio justamente en la columna del hombre, pero no la atravesó. Si bien la herida le produjo un intenso dolor, no lo dejó incapacitado. El cuchillo cayó al piso y Carolina corrió rápidamente hasta la puerta de entrada para salir al pasillo y pedir ayuda. Sin embargo, esta se encontraba cerrada con llave. El agresor volvió a aparecer de improviso y con el mismo cuchillo con el que fue atacado, la apuñaló varias veces en los brazos y le perforó un pulmón. Luego la llevó hasta el baño, se quitó la camisa que llevaba puesta y le ordenó que le limpiara la herida de la espalda con una toalla y agua tibia. La joven, que a duras penas se mantenía en pie, mojó la toalla con agua hirviendo y lo quemó. El atacante estaba enfurecido y amenazó con matarla. La arrastró hasta otra habitación y la dejó tendida en el piso solo con su ropa interior. La observó durante un par de minutos y posteriormente procedió a violarla. Poco después regresó a la habitación principal con la chica y un frasco de pastillas tranquilizantes que encontró en un botiquín. Obligó a la familia a ingerirlas y todos cayeron en un estado de semi-inconsciencia. El sujeto registró tranquilamente las 5 habitaciones del departamento en busca de objetos valiosos. En uno de los armarios encontró ropa de hombre y se cambió. Volvió al lugar donde estaban sus rehenes con una Biblia en la mano y comenzó a leer en voz alta parte del Antiguo Testamento. Se quejó por la desigualdad social del país y de los privilegios de los más adinerados. A ratos, sencillamente se sentaba a fumar y beber una botella de whisky que había encontrado, contemplando a sus indefensas víctimas en silencio. Finalmente, cerca de las 8 de la mañana, y tras pasar con la familia casi 11 horas, guardó su ropa, un par de joyas y un reloj dentro de un bolso.
acostó boca abajo a las 3 mujeres y al niño en la cama matrimonial y le pidió a Claudia que dibujara un plano para salir del condominio. El agresor se dio a la fuga pocos minutos antes que la empleada pudiera liberarse de sus ataduras y pedir ayuda a sus vecinos. El sujeto sería descrito como un hombre joven, de cabello corto, atlético, de baja estatura y labios pronunciados. Al momento del ataque vestía de color oscuro, llevaba guantes de cuero y una pistola. La Dehesa es un exclusivo barrio ubicado en la comuna de Lo Barnechea, considerado como uno de los mejores sectores para vivir no solo en Santiago, sino en todo Chile. Habitado casi en su totalidad por familias de altos ingresos, es una zona alejada de la alta densidad poblacional de otras comunas, con grandes áreas verdes y una vista privilegiada. La Dehesa, en particular, se caracterizaba por tener una tasa prácticamente nula de actividad criminal, pero tras este incidente quedó en evidencia que estaban a merced de un psicópata sádico y astuto que fue capaz de ingresar a un recinto privado, eludiendo 12 cámaras de seguridad y a los guardias. Este último ataque tuvo un fuerte impacto mediático y causó temor e indignación a nivel nacional. Si un criminal era tan astuto como para burlar el sistema de seguridad de un condominio del barrio alto, entonces cualquier lugar era inseguro. Los medios de comunicación lo apodaron como el psicópata de la Dehesa con justa razón, y el gobierno se vio obligado a intervenir. Tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile tuvieron que redoblar sus esfuerzos para dar con el peligroso ladrón y violador, y rápidamente se transformó en el criminal más buscado del país. Cuando se hizo un registro de la propiedad de la Dehesa, se hallaron heces humanas en los rincones, algo que si bien puede parecer extraño, es más común de lo que se piensa. Según algunos especialistas, puede relacionarse a una respuesta orgánica del delincuente que entra a una casa ajena y corre el riesgo de ser descubierto. En este caso, considerando que el sujeto actuó con una terrible sangre fría e incluso pasó toda la noche con sus víctimas, desde un punto de vista psicológico, era más probable que lo hiciera para marcar territorio o dejar un mensaje de desprecio hacia sus habitantes. Los investigadores también encontraron en una de las habitaciones un boleto de autobús que no correspondía a los recorridos de la comuna de Lo Barnechea, sino a Lo Espejo. Existía la posibilidad de que el sujeto viviera en el sector sur de la capital y que solo se hubiese dirigido hasta la Dehesa para perpetrar el delito. La población José María Caro, ubicada justamente en la comuna de Lo Espejo, ha sido durante décadas una de las más vulnerables de toda la región metropolitana. Los altos índices de pobreza, el desempleo, los conflictos entre bandas criminales y el narcotráfico no solo le han labrado una mala fama, sino que sus pobladores deben lidiar con el estigma de vivir en uno de los lugares más violentos y peligrosos del país. Un mes antes del brutal asalto en la calle El Huinganal de la Dehesa, el miércoles 8 de mayo del año 2002, se había dado inicio a otra investigación en la población José María Caro. Aquella mañana, un par de personas llamaron a la policía para avisar que en un sector baldío, ubicado a un costado de una vía férrea, había un cuerpo humano ardiendo en llamas. Cuando los agentes llegaron a la escena, descubrieron un cadáver descuartizado sobre un colchón, cubierto con palos de madera y los restos de un par de neumáticos. Si bien los brazos estaban despegados del tronco, las muñecas se encontraban atadas con cordones de zapatillas que no se quemaron por completo. Solo tras la autopsia de rigor
se pudo descubrir que se trataba de una mujer de entre 30 y 40 años. Por lo visto había fallecido a causa de una puñalada en el estómago, aunque también presentaba un desgarro en la tráquea que indicaba estrangulamiento. También se pudo probar que fue descuartizada con una sierra de mano o un cuchillo de hoja dentada. Todos los esfuerzos por identificarla resultaron inútiles, pues el cadáver estaba parcialmente calcinado. La policía interrogó a varios vecinos del sector con respecto al macabro hallazgo, hasta que finalmente un par de adolescentes entregaron la primera pista. Afirmaron que la tarde anterior vieron exactamente en el mismo sitio a un hombre joven montado en una bicicleta roja que les ofreció 500 pesos a cada uno para que consiguieran ramas, maderas y todo el material combustible que encontraran en el sitio, pues supuestamente planeaba hacer una fogata. Durante unos 15 minutos estuvieron arrastrando varios maderos hasta el borde de la línea férrea, pero el sujeto parecía impaciente y comenzó a gritarles, por lo que decidieron abandonarlo y marcharse a casa. El hombre los alcanzó en la bicicleta y si bien se quejó de que no fueron de gran ayuda, aún así les entregó el dinero prometido. El sospechoso sería descrito como un individuo de entre 25 y 30 años, medía aproximadamente 1,65 de estatura, era de contextura media, ojos pardos y cabello oscuro. Poco después surgiría una nueva pista. Días antes, una mujer había denunciado la desaparición de su hija, una menor de 16 años, llamada Maciel Zúñiga Pacheco. La joven se marchó de su casa en la población La Victoria el día 6 de mayo y desde entonces no habían podido dar con su paradero. La propia madre reconoció que Maciel se prostituía desde los 11 años para costear su adicción a la pasta base y podía pasar semanas fuera de casa. Sin embargo, esta vez intuyó que algo malo le había ocurrido y realizó la denuncia de inmediato. Si bien los exámenes forenses indicaban que los restos humanos pertenecían a una mujer de entre 30 y 40 años, se realizó una nueva autopsia que corrigió el error. Efectivamente se trataba del cuerpo de una chica joven, pero muy demacrado debido al consumo de drogas. La policía continuó interrogando a los vecinos de la población José María Caro en base a la descripción del sospechoso y finalmente un sujeto afirmó conocer a un joven que cumplía a cabalidad con las características físicas del supuesto asesino. Se trataba de Roberto José Martínez Vázquez, de 25 años, quien vivía en el 4674 del Pasaje 1 Sur. Tenía varios antecedentes por robo con violencia y los agentes pudieron conseguir una fotografía de archivo, la cual fue enseñada a los dos adolescentes, quienes lo reconocieron de inmediato. Finalmente, la mañana del 12 de junio, Martínez Vázquez sería detenido al interior de su vivienda junto a su novia, una chica identificada como Evelyn, y ambos fueron llevados a la brigada de homicidios. En un principio negó toda responsabilidad en el crimen, pero tras varias horas de interrogatorio y en vista que dos testigos lo habían reconocido y que la bicicleta roja fue hallada en su domicilio, no tuvo más alternativa que confesar. Martínez Vázquez aseguró que mantenía una relación amorosa con Maciel y que se juntaban regularmente a tener sexo y fumar pasta base. Sin embargo, la joven lo involucró en un problema de drogas y un grupo de narcotraficantes le advirtió que si no mataba a la chica, asesinarían a su madre. Fue así como el 7 de mayo invitó a Maciel a su casa y fumaron cerca de 30 cigarrillos de pasta base. Poco después la convenció de practicar un juego sexual que consistía en desnudarla y atarla, y la chica accedió.
Sin embargo, tras llevarla hasta una habitación de madera en la parte posterior de su vivienda, comenzó a estrangularla con sus medias. Como la víctima seguía respirando, finalmente la apuñaló en el abdomen y la dejó agonizar durante varios minutos. Tras haber perpetrado el crimen, comprendió que debía deshacerse del cadáver. Utilizó 2 cuchillos con los cuales desmembró, destripó, decapitó y partió en 2 el torso de Maciel, para luego envolver los restos en ropa y bolsas plásticas, las cuales introdujo en una carretilla. Horas más tarde, cogió su bicicleta y llegó hasta un sitio baldío muy cerca de su casa, en donde le ofreció dinero a 2 adolescentes para acumular madera y otros objetos inflamables. Poco antes de la medianoche, regresó al lugar con la carretilla, depositó los restos sobre un colchón, los cubrió con madera y un par de neumáticos viejos y les prendió fuego. Los detectives quedaron impactados por la frialdad del relato. El joven en ningún momento demostró remordimientos ni nerviosismo. Los detalles del descuartizamiento fueron tan específicos que coincidían plenamente con las pericias forenses. Al mismo tiempo, las palabras que utilizaba y la forma de expresarse lo distanciaban de todos los otros delincuentes de la zona que solían interrogar. Parecía un sujeto educado, inteligente y sorprendentemente culto. Aún así, la policía no creyó la historia de los narcotraficantes y pensaron que se trataba de una excusa para justificar el crimen. Evelyn, la novia del sospechoso, advirtió a los agentes que semanas antes el joven había intentado quitarse la vida colgándose de una soga y luego prendiéndole fuego a un cilindro de gas para hacerlo explotar. Martínez Vázquez sería derivado a un calabozo con vigilancia y tuvo que pasar la primera noche esposado y con un casco en la cabeza a modo de protección. Los detectives no querían que muriera hasta que el caso de Maciel Zúñiga quedara resuelto. Irónicamente, ignoraban por completo que habían detenido al temido psicópata de la dehesa, uno de los criminales más buscados del país. Mientras tanto, la Policía de Investigaciones de Chile comparaba las similitudes entre el caso de la dehesa y los ocurridos anteriormente en Vitacura y Santiago Centro, llegando a la conclusión que se trataba del mismo perpetrador. Contaban con el ADN del asaltante, el cual fue rescatado de varias colillas de cigarrillo halladas en la última escena del crimen, pero seguían sin poder identificarlo. El viernes 21 de junio del año 2002, los medios de comunicación hablaron por primera vez de un ladrón y violador en serie que atacaba en el Barrio Alto, haciendo énfasis en su excéntrico modus operandi, lo que desató el pánico en la población. Pocos días después, una nueva pista salió a la luz. El celular de una de las víctimas había sido encendido por breves instantes y pudo ser localizado en una feria libre de la población José María Caro, en la comuna de Lo Espejo. Se detuvo a la mujer que intentaba venderlo y esta confesó que solía comprar todo tipo de objetos robados a drogadictos y ladrones de la zona, que se los ofrecían a bajo costo para posteriormente revenderlos. Tras ser presionada, entregó el nombre de varios sujetos. Uno de ellos era Roberto José Martínez Vázquez. Fue a principios de julio de ese mismo año que el prefecto Manuel Hernández consiguió conectar el crimen de Maciel Zúñiga con los ataques de la dehesa. Estaba al tanto de ambos casos y sabía que el celular de una de las víctimas fue hallado en la población José María Caro. El autor confeso del asesinato de Maciel, Roberto Martínez Vázquez, estaba en prisión y tenía un largo prontuario por hurtos y robos.
El sujeto no solo coincidía con la descripción de las víctimas, sino que además tras el allanamiento de su vivienda, se encontraron varias de sus prendas manchadas de sangre. La mayoría pertenecían a la sangre de Maciel, pero había una camisa que tenía su propia sangre en la parte posterior, además de un corte producido por un arma blanca. En su declaración inicial, Martínez Vázquez afirmó que los narcotraficantes que lo obligaron a matar a Maciel lo apuñalaron por la espalda para intimidarlo. El joven efectivamente tenía una herida en la espalda que apoyaba su versión de los hechos, pero para el agente Manuel Hernández era una prueba de que en realidad se trataba del psicópata de la dehesa y que aquella lesión no fue producida por un grupo de narcotraficantes, sino por Carolina, una de sus víctimas. Tras ser sometido a un examen, se pudo probar que su ADN coincidía plenamente con las muestras genéticas rescatadas de los cigarrillos hallados en el domicilio de la dehesa. El martes 9 de julio, 4 de las víctimas acudieron al Departamento de Seguridad de Gendarmería y lo reconocieron positivamente como el ladrón y violador que las había atacado. Posteriormente sería enviado al módulo alfa del Centro Penitenciario de Colina II, bajo estrictas medidas de seguridad. Una semana más tarde, aparecía esposado para declarar por primera vez ante tribunales, enfrentando a una docena de periodistas y un grupo de curiosos que le gritaba asesino. Los medios de comunicación ya le habían dado un nuevo apodo, el Tila. Roberto José Martínez Vázquez nació en Santiago de Chile el 19 de abril de 1976. Su madre, Matilde Vázquez, ya había tenido otros 2 hijos de hombres distintos cuando quedó embarazada de Roberto. El padre biológico, un sujeto al cual apodaban el gitano, no mostró interés en seguir con la relación y los abandonó antes que el niño naciera. Fue en este periodo que Matilde conoció a José Martínez Jagger, un comerciante de relojes con el cual entabló una nueva relación amorosa. Roberto se crió en el seno de una familia de escasos recursos y sumamente disfuncional. Mientras su padrastro solía ausentarse durante días de casa por motivos de trabajo, su madre tenía un comportamiento errático e inestable debido a su esquizofrenia. Sus vecinos, quienes la apodaban la Tila, la describieron como una persona apática que claramente padecía de trastornos mentales graves. Matilde vivía junto a sus hijos en una humilde vivienda en el 4674 del Pasaje 1 Sur, en la población José María Caro. Compartían el espacio con 3 hermanos homosexuales de la mujer, quienes eran apodados en el barrio como el Pelé, el Verde y el Totó. Según Roberto, este último abusó sexualmente de él a la edad de 2 años. Algunos vecinos del sector afirmaron que desde muy pequeño Roberto fue víctima de todo tipo de castigos por parte de su madre. Con tan solo 4 años de edad, era atado de las muñecas a un árbol ubicado en el patio de su casa y golpeado con varillas de madera por orinarse en la cama. Incluso en una ocasión, un par de personas ingresaron a la vivienda para liberarlo, pues llevaba varias horas llorando y gritando completamente solo. Pero Matilde no solo lo golpeaba con frecuencia, sino que también lo humillaba vistiéndolo de niña mientras salían a mendigar en la calle. Era un niño maltratado y desamparado que muchas veces fue visto deambulando por los peligrosos pasajes de la José María Caro. De hecho, a la edad de 4 años, una pareja de carabineros lo encontró caminando solo por la población y tuvo que llevarlo hasta la comisaría. Su padrastro decidió intervenir y finalmente lo envió con unos familiares al sur del país.
Estuvo casi 5 años en Reumen, un pequeño pueblo ubicado en la región de los ríos. Su tía, una mujer llamada Ruth, se ofreció a criarlo, pero ejercía una estricta disciplina y le propinaba fuertes golpes si desobedecía sus órdenes. Según profesores y compañeros de la escuela rural a la que asistía, Roberto solía presentarse a clases con parches, moretones y cortes en la cabeza, debido a las palizas que recibía en casa. Cuando salía de clases, debía ayudar a su tía en la venta de cotillón en la plaza local. De hecho, sería bautizado como el vendedor más joven de la zona, cuando un periódico lo fotografió vendiendo globos y publicó su imagen el 16 de febrero de 1983. Aunque varias veces fue objeto de burla por parte de sus compañeros, Roberto parecía disfrutar de la escuela. A menudo era destacado como un alumno brillante y demostraba bastante interés en todo tipo de actividades. Le gustaba leer y escribir, principalmente poesía, una afición que lo acompañaría por el resto de su vida. Pero cansado de los malos tratos de su tía, a la edad de solo 10 años, robó una bicicleta en las afueras del cuartel de bomberos de Reumen y regresó pedaleando a Santiago, una distancia estimada de más de 850 kilómetros. Tras instalarse nuevamente en casa de su madre, Roberto abandonó los estudios y se dedicó a delinquir junto a otros chicos del barrio, siendo detenido por la policía en varias ocasiones. También se convirtió en un asiduo consumidor de marihuana, neopren y pasta base, por lo que gran parte del tiempo vagabundeaba por las calles completamente drogado. Por aquel entonces ya había sido arrestado en al menos 10 ocasiones por vagancia, hurto y robo, y aunque fue enviado a diversos centros de menores, salía en libertad a las pocas semanas. En noviembre de 1990, a la edad de 14 años, Roberto y otros 2 adolescentes ingresaron a robar a un departamento en la región metropolitana. En el interior se encontraba una profesora alemana de 31 años, quien fue golpeada en la cabeza con un macetero por uno de los delincuentes. Roberto la amenazó con un cuchillo, la ató fuertemente y la violó en 2 ocasiones. Los gritos de la víctima fueron escuchados por un conserje que llamó a la policía y sus 2 cómplices fueron detenidos. Y si bien Roberto consiguió darse a la fuga escalando por la azotea, sería arrestado pocos días más tarde. El servicio médico legal fue incapaz de corroborar la violación, a pesar que el mismo joven confesó que la había llevado a cabo. En vista que era un menor de edad, se consideró que actuó sin discernimiento y su pena no sería demasiado extensa. Por otra parte, la víctima decidió no continuar con el proceso legal y regresó inmediatamente a su país de origen. Con solo 14 años, finalmente Roberto Martínez Vázquez sería trasladado a la prisión de Puente Alto. Para aquel entonces los centros de reclusión para menores estaban saturados y cientos de adolescentes eran enviados a cárceles comunes en donde compartían con reos adultos. Existen fuentes que indican que Roberto fue violado por varios reclusos durante su estancia en prisión. Sin embargo, algunos de sus ex compañeros de celda aseguraron que supo imponerse. Manejaba el lenguaje de la calle, tenía un nutrido prontuario delictual e incluso podía ser intimidante. Sería descrito como una suerte de líder que casi siempre prefería estar solo, acostado en su camarote. A principios de 1991, el Sistema Nacional de Menores, mejor conocido como el CENAME, realizó una serie de intervenciones para mejorar las condiciones carcelarias de los menores de edad.
Estas consistían en diversas actividades culturales, artísticas y educativas. Cuando fueron implementadas en la cárcel de Puente Alto, varios jóvenes se sumaron a la iniciativa, pero uno destacó por sobre todos los demás. Roberto Martínez Vázquez escribía poesía, canciones e incluso se animó a participar en un concurso de pintura, ganando el primer lugar a nivel nacional. Actuó en una obra de teatro y leyó un discurso frente a diversas autoridades del país que asistieron a la inauguración de un nuevo pabellón en la cárcel, evento que fue cubierto por la prensa de la época. Durante muchos años, el Sename fue asociado al fracaso del sistema y sus centros se convirtieron en verdaderas escuelas para delincuentes. Este plan de intervención buscaba además limpiar su alicaída imagen, demostrando que existía la posibilidad de rehabilitación para los menores de edad. Y justamente para los funcionarios del Sename, Roberto Martínez Vázquez era el ejemplo perfecto. Se trataba de un chico inteligente, talentoso y sensible, que parecía estar preparado para reinsertarse en la sociedad, a pesar de su pasado delictivo. Fue entrevistado para la revista Weekend y la revista Ya, notas que fueron acompañadas de la obra con la que ganó el concurso de pintura a nivel nacional, su autorretrato. También apareció en 2 programas de televisión, Contacto y Convivencias, en donde reflexionaba acerca de su dura infancia, la vida en la cárcel, la rehabilitación y sus planes a futuro. Sin embargo, un par de evaluaciones psicológicas demostraban que aún siendo un adolescente, presentaba varios rasgos psicopáticos y tendencias sádicas. Debido a su edad, los especialistas reconocieron que dichas evaluaciones no eran concluyentes, pero ninguno de estos aspectos fueron tomados en consideración cuando fue bautizado como el niño símbolo del Sename, una suerte de título que enorgullecía a los funcionarios y a las mismas autoridades carcelarias. 2 periodistas que trabajaban para el Sename, Rebeca Araya y Claudia Moreno, también estaban impresionadas con el joven. Era ordenado, limpio, inteligente y se expresaba bastante bien. Le enseñaba a leer a los otros reos e incluso ayudaba al hijo de uno de los gendarmes a hacer los deberes de la escuela. Mientras el resto de los reclusos empapelaban sus celdas con fotografías de mujeres desnudas, Roberto tenía varias revistas y libros apilados junto a su cama y había pegado en su camarote la foto de un computador, de la cual se desprendía un cable y una plancha de madera con una cuadrícula que simulaba un teclado. Claramente se trataba de un chico muy distinto a los demás. Cuando Roberto finalmente salió en libertad en 1993, las periodistas Rebeca Araya y Claudia Moreno lo acogieron en sus respectivas casas durante un tiempo. Se habían encariñado con él y si bien creían firmemente que se había rehabilitado, temían que pudiera cometer algún delito por desesperación. Estaban al tanto que durante todo el tiempo que estuvo preso en la cárcel de Puente Alto, ningún familiar lo fue a visitar y básicamente estaba desamparado. Rebeca le consiguió un empleo de recadero en una de las oficinas del Sename, y aunque el joven en un principio se mostró entusiasmado por ganarse la vida dignamente, sentía que el resto de los trabajadores lo discriminaban por ser un expresidiario. En cierta ocasión, una de las empleadas perdió su cartera y lo acusaron injustamente de haberla robado. Cuando a finales de febrero de 1994, Rebeca tuvo que viajar fuera de Santiago por una emergencia, Roberto simplemente se marchó de su lugar de trabajo y no regresó. Por lo visto, la ausencia de la mujer lo incomodó y no soportaba que sus otros compañeros de trabajo lo miraran en menos.
Tanto Rebeca Araya como Claudia Moreno afirmaron que el joven jamás tuvo un comportamiento extraño o violento con ellas, sino todo lo contrario. Siempre fue respetuoso y mostró un interés genuino en terminar sus estudios y trabajar, aunque se frustraba con facilidad y tenía tendencias depresivas. Pocos días después, la noche del 7 de marzo, Roberto Martínez Vázquez volvía a ser arrestado, esta vez por ingresar a un domicilio de la comuna de Vitacura y cometer un violento robo. Las víctimas, un matrimonio mayor, aseguraron que el asaltante se coló por una de las ventanas del baño y redujo rápidamente a la mujer, la cual se había levantado al escuchar un ruido. Cuando su esposo se percató de lo que ocurría e intentó ayudarla, el joven se abalanzó sobre él y lo apuñaló con una navaja en el cuello y el hombro, hiriéndolo de gravedad. Ambos fueron atados y dejados en la cama matrimonial, mientras el agresor recorría la casa fumando, bebiendo whisky y hojeando un par de libros que encontró sobre uno de los muebles. En cierto momento Martínez Vázquez encontró un revólver cargado, se sentó cerca del dueño de casa, lo miró fijamente y le apoyó el cañón en la sien sin decir una sola palabra. El joven se quedó así durante 15 minutos. La situación llegó a un punto álgido cuando el hombre lo desafió a jalar el gatillo de una vez y solo entonces el asaltante le quitó el arma de la cabeza y se largó a reír. 2 horas después de ingresar a la vivienda, Martínez Vázquez finalmente decidió marcharse. Se llevó un abrigo de bisón, platería y dinero en efectivo, además de uno de los vehículos del matrimonio. Sin embargo, su inexperiencia al volante le pasó factura y mientras conducía se volcó en un camino paralelo a la Ruta 5 Norte. Un testigo del accidente se acercó para ayudarlo, pero a cambio recibió un disparo que afortunadamente solo lo hirió de manera superficial. El hombre llamó rápidamente a la policía tras el incidente, afirmando que tras efectuar el disparo, el sospechoso se subió a un bus y se dio a la fuga. Para aquel entonces la policía ya estaba al tanto del asalto en la vivienda de Vitacura, pues el matrimonio había conseguido liberarse y dar aviso a carabineros. Pocos minutos después un grupo de agentes consiguieron detener el bus y Martínez Vázquez fue detenido sin ofrecer resistencia. El hombre al que había encañonado junto a su mujer era un exgerente del diario El Mercurio, quien siguió todo el proceso judicial y consiguió que el asaltante, esta vez juzgado como adulto, fuera condenado a una pena de 5 años y 1 día en el penal de Colina 1. Roberto Martínez Vázquez sería dejado en libertad el 3 de julio del año 2001 y un mes más tarde, el 7 de agosto, dio inicio a una nueva ola de asaltos y violaciones que lo convertirían en uno de los criminales más buscados por la policía. Si bien en un comienzo fue conocido como el psicópata de la dehesa, posteriormente los medios de comunicación lo bautizaron como el Tila, inspirados en el apodo que recibía su propia madre, Matilde, la Tila. Por aquel entonces, Chile no había sido testigo del actuar de un delincuente tan atípico. La lógica indicaba que si un sujeto ingresaba a una casa para violar o robar, intentaría huir lo antes posible tras consumar el acto. Pero por lo visto, el Tila disfrutaba estando en compañía de sus víctimas, provocando el pánico y prolongando su sufrimiento, llegando a violar a las mujeres frente a sus parejas. Conversaba durante horas con ellas y las trataba por su nombre, posiblemente para sentir que tenía un control absoluto de la situación. Su astucia y sadismo no solo llamó la atención de los especialistas que lo trataron, sino que despertó el morbo de todo el país.
el reconocido programa de televisión Informe Especial le realizó una entrevista y en ella explicó parte de sus motivos. Culpaba principalmente a su dura infancia, al consumo de drogas, a la desigualdad y al sistema carcelario de crear delincuentes como él. Y aunque manifestó que su intención no era la de victimizarse, aseguró que la sociedad simplemente estaba cosechando lo que había sembrado. Curiosamente, mientras mostraba su cara más reflexiva ante los medios, se encargaba de llamar la atención de los investigadores, llegando a confesar hasta 50 asesinatos, de los cuales ninguno pudo ser probado. Con respecto a las motivaciones que lo llevaron a matar a Maciel Zúñiga Pacheco, afirmó que ésta había quedado embarazada de él y que se realizó un aborto sin siquiera informárselo. Fue entonces que decidió asesinarla, destriparla y comerse su útero para que de alguna forma su hijo viviera en él. Por lo visto, años antes se había enfrentado a una situación similar, cuando otra de sus novias también se practicó un aborto sin su consentimiento. Roberto era un sujeto resentido, frustrado y con un tremendo complejo de inferioridad, y posiblemente percibió todo aquello como una humillación y un ataque directo a su persona. La noche del 13 de diciembre del año 2002, poco después de las 23 horas, un camión colisionó con un poste de distribución eléctrica en la comuna de Colina. Varias zonas quedaron a oscuras, incluyendo los módulos del penal Colina 2, donde el Tila llevaba encerrado casi 6 meses a la espera de su juicio. Las luces de emergencia se activaron, pero varios sectores continuaban con problemas, y los guardias recorrieron las instalaciones para cerciorarse que todo estaba en orden. Poco antes de la medianoche, uno de los gendarmes llegó hasta la celda de Roberto y lo vio de rodillas, con un cable enrollado al cuello y atado a uno de los barrotes. Sería declarado muerto pocos minutos más tarde, a la edad de 26 años. El hecho causó una enorme indignación a nivel nacional, pues existía la sensación de que el violador y asesino nuevamente había conseguido evadir a la justicia. A pesar que había intentado quitarse la vida en al menos 2 ocasiones, se le permitió contar con una máquina de escribir eléctrica para que escribiera su autobiografía, un beneficio otorgado solo porque se trataba del reo más connotado del país y porque se encontraba en completo aislamiento. Tras el corte de luz arrancó el cable de la máquina y se ahorcó sin que las cámaras de seguridad pudieran registrar el momento exacto. 2 días más tarde, el domingo 15 de diciembre, su cadáver fue enterrado en el cementerio metropolitano. Así acababa la vida de uno de los criminales más tristemente célebres de la historia policial chilena. En octubre del año 2022, y tras 2 décadas de silencio, Carolina Jadwe, una de las víctimas del Tila, publicó un libro titulado La voz que escondí, en donde narra en detalle la terrible experiencia vivida la noche del 5 de junio del año 2002 en la dehesa y cómo ha podido superar el trauma. Fue Carolina la que apuñaló por la espalda a su agresor, herida que posteriormente serviría para conectar los ataques en el Barrio Alto y el asesinato de Maciel Zúñiga. Su valiente testimonio es un ejemplo de resiliencia y a su vez un valioso aporte para especialistas dedicados a la victimología. Para muchos chilenos, el caso de Roberto Martínez Vázquez representa las graves falencias de un sistema que no pudo corregir su conducta ni ofrecerle oportunidades reales para reinsertarse en la sociedad. También algunas notas de prensa han hecho alusión a la desidia social, la desintegración de la familia, la desigualdad, el consumo de drogas en menores de edad y la fallida intervención del Sename.
Sin embargo, otros autores, como el psiquiatra Rodrigo Dresner Sid, han señalado que en realidad se trataba de un psicópata incapaz de sentir empatía, aprender de sus errores y mucho menos de rehabilitarse, y que ningún tratamiento hubiese sido realmente efectivo. De hecho, en su libro Psicópatas Seriales, hace hincapié en que el verdadero fallo del sistema no fueron los programas de rehabilitación, sino confiar en un joven que tenía rasgos psicopáticos previamente detectados por los especialistas. La muerte de Roberto Martínez Vázquez tuvo además una consecuencia jurídica de la que poco se ha hablado, pues como no fue juzgado ni condenado por los crímenes de los cuales se le acusaba, la presunción de inocencia no se quebró y fue sobreseído de forma póstuma y definitiva. En pocas palabras, para efectos legales, el temido psicópata de la dehesa murió siendo inocente. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen